Qué, qué bendición saludarlos, hermanos, y compartir con ustedes una vez más la palabra del Señor. Hoy pues vamos a ampliar nuestro tema. Estamos en Éxodo capítulo 9. Vamos a ver los versículos 13 en adelante para poder meditar en la palabra del Señor. Para los que tienen sus Biblias, Éxodo capítulo 9, versículo 13. Vamos a leer estos versículos, hermanos, para poder comprender un poco más de la palabra del Señor, y lo dice de esta manera, para los que tienen sus Biblias. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De todos los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés
de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endureció su corazón, él y sus siervos. Y el corazón del Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para ampliar un poco más lo que Dios quiere enseñarnos. Podemos notar, mis hermanos, que la última lección nos hizo reflexionar a cada uno de nosotros que Dios justamente le dio en conformidad a las lujurias de su corazón, permitiendo que Satanás cegara y endureciera el corazón del faraón, para comprender que si los hombres cierran sus ojos a la luz de la palabra de Dios, es justo entonces que Dios les cierre sus ojos. Este es el juicio más doloroso bajo el cual pueden estar un hombre fuera del infierno antes de llegar a vivir esa realidad después de la muerte. Pero podemos ver esta forma como Dios trata con los líderes políticos o religiosos, para que nosotros aprendamos que Dios es justo en todo lo que hace. Y la razón es que la soberbia, el orgullo del hombre siempre es de estar guerreando contra Dios. Podemos ver ahora que de los versículos 13 al versículo 21 nos ayuda a ampliar un poco más, donde podemos notar que se ordena a Moisés que lleve a Faraón un mensaje espantoso. Normalmente los mensajes de los seres humanos, ni aún en el término natural y moral, son de naturaleza de bienestar común. Los mensajes que se dan los seres humanos es de deseos de bienestar, deseos de prosperidad en el ámbito natural humano. Pero cuando vemos ahora lo que Dios le dice a Moisés, que lleve a Faraón un mensaje no de paz, no de bendición, sino un mensaje espantoso, nos ayuda a comprender hasta dónde puede llegar el hombre por declararle la guerra a Dios. Podemos nosotros notar que al hombre le gusta que le lleguen mensajes de una o de otra manera, pero podemos nosotros comprender, mis hermanos, que cuando los mensajes, su contenido es malo o es espantoso, el hombre rápido se detiene para ver en qué consiste. Y es que Faraón sabía que él había declarado la guerra a Dios, que él se había opuesto a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a la palabra de Dios. Faraón lo sabía perfectamente. Podemos nosotros notar aquí algo en este cuadro para poder ampliar un poco nuestra lección, que la providencia ordenó. Y si la providencia ordenó que Moisés tuviera que vérselas con un hombre de espíritu tan feroz y porfiado como este faraón, nos ayuda a comprender, mis hermanos, que eso es lo poco que hay hoy en día. Tantos líderes que conocen a Dios, saben de lo que habla la palabra de Dios, saben cuál es la voluntad perfecta de Dios, pero por miedo a los líderes políticos no levantan su voz. De igual manera, el pueblo cristiano pasa esa etapa, que creen de que no tienen responsabilidades en este mundo lleno de dolor y de tinieblas, de amargura y de odio.
Sabemos que nosotros no estamos llamados para odiar, no estamos llamados para pelear, pero sí estamos llamados de parte de Dios para levantar nuestra voz con todo lo que es contra la palabra de Dios, contra la justicia de Dios, para que los hombres entiendan que su forma de pensar, sentir o actuar, cuando es contra la palabra de Dios, es una guerra que declaran contra Dios. Y nos corresponde orar por todos los que están espiritualmente ciegos, están muertos en sus delitos y pecados. Pero eso no quiere decir a que no levantemos nuestra voz contra toda injusticia, contra todo lo que es contra Dios. Y cuando no concuerda con su propósito, con su voluntad, con su palabra, el Señor demanda a los líderes, demanda a la iglesia para que levante la voz lo que no es correcto. Y podemos notar, mis hermanos, que Dios no obliga para que el faraón se convierta a Dios, ni tampoco obliga al pueblo de Egipto para que se convierta a Dios. Dios, viendo la terquedad, la necedad, el orgullo, la fanfarronería de este faraón, solo va utilizando su triste condición de hombre pecador para que Dios se glorifique, que contra Dios no hay quien pueda. Y podemos nosotros notar que si la providencia de Dios ordena y le da a Moisés para que pudiera vérselas con un hombre de espíritu tan orgulloso y feroz, muy confiado en sí mismo, muy orgulloso y ostentoso, este hombre conocido como Faraón, podemos nosotros comprender que lo que nos enfoca la palabra de Dios es para poder comprender nuestra responsabilidad en medio de un mundo de tinieblas. Que no estamos llamados, hermanos, para poder justificarnos y decir que no tenemos responsabilidad en medio de una sociedad o en medio de los hombres que gobiernan una nación. Tenemos responsabilidad delante del Señor. Y esto lo podemos ver con lo que Dios hace a través de Moisés contra Faraón, pero podemos recordar otros ejemplos para que nosotros recordemos a Josué, recordemos a Noé, recordemos a Abraham, recordemos a tantos líderes, mis hermanos, que tuvieron contacto con el mundo político, el mundo religioso, que cuando se trataba de ir contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios, Dios siempre demanda a sus líderes, a su pueblo, para que levanten la voz. Nosotros no estamos llamados para pelear, no estamos llamados para odiar, estamos llamados para amar y para perdonar, pero eso no quiere decir que nosotros levantemos nuestra voz para aceptar toda iniquidad sobre este mundo, sino hacerles ver lo que en realidad no va con la perfecta voluntad de Dios, y aunque ellos no se conviertan. Podemos nosotros notar que Moisés se dio cuenta que el corazón del faraón es desleal, es mentiroso, es falso, y que comprendía ahora cómo Dios trata con estos tipos de corazones ostentosos y cómo Dios trata con estos hombres que no confían en Dios, queriéndose ellos endiosarse como seres humanos gobernantes que son. Y mis hermanos, cada uno de nosotros, lo único que Dios nos recuerda y nos enseña es que Dios convierte en un señalado ejemplo del poder que Dios tiene para humillar y para derrumbar a los más orgullosos de sus enemigos, para comprender, mis hermanos, que si su pueblo no habla, las piedras van a hablar. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, que tenemos responsabilidades morales, éticas, sociales, religiosos, para poder comprender que cuando hay algo de iniquidad contra lo que Dios, tenemos la responsabilidad de hablar, sin pelear, sin odiar, sino
amando, perdonando. Recordemos un poco las palabras de Juan el Bautista contra Herodes, contra estos líderes que estaban en su tiempo, como el rey Agripa y tantos líderes que hubieron, que diferentes apóstoles, diferentes líderes estuvieron hablando de lo que es justo delante de Dios. Recordemos que las palabras de Juan el Bautista fue decir esto: no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Cuando nosotros recordamos estas palabras, solo nos hace recordar nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios para comprender lo que está sucediendo acá, porque Moisés encara a un hombre mentiroso, falto de palabra, fanfarrón, y nos ayuda para poder nosotros hacerles entender que cuando alguien le declara la guerra a Dios, va a sufrir las consecuencias de su propia decisión. Porque el poder de Dios va a humillar a quienes ostenten contra él. Y mis hermanos, podemos nosotros ver que los enemigos de Dios siempre serán derrumbados por orgullosos, por no ponerse a meditar que Dios es el único. No hay otro Dios fuera de Dios. Cuando la justicia de Dios amenaza ruina, al mismo tiempo podemos ver también su misericordia. Muestra una salida, ni aún sabiendo que los hombres merecen la muerte. Cuando nosotros vemos cómo Dios actúa en relación al mundo, en relación a la política, en relación a la sociedad, podemos nosotros comprender, mis hermanos, lo que acá está sucediendo. Cada uno de nosotros podemos ver que la misericordia de Dios también provee una salida, ni aún para los impíos y para los paganos. Podemos ver que Dios no solamente hizo distinción entre los egipcios y los israelitas para poder marcar la diferencia, quiénes son su pueblo y quiénes no, pero notemos que les da de su misericordia, de su bendita gracia temporal, como una opción para que el pueblo de Egipto no muera en cantidad de hombres, sino le da una opción al faraón. Moisés le dice al faraón: pues tal plaga viene, y lo único que te puedo decir es que avisale a todos aquellos que tienen empleados, aquellos quienes tienen siervos, aquellos quienes han mandado a sus empleados para poder ver a su ganado en el campo, que tienen el tiempo para regresar, para que estén dentro de su casa, porque si llega la plaga, ellos van a morir. Pero el faraón no obedeció. Vemos también que muchos del pueblo de Egipto no obedecieron, seguían ostentando de su soberbia para poder ir contra la palabra de Dios. Y ni aun que Moisés le dio opción al faraón, pero dice la palabra de Dios que algunos egipcios, ni aun que no eran hombres de fe, temieron a la palabra de Dios y mandaron a traer a su ganado, a su oveja, y mandaron a traer a sus siervos para que entraran lo más rápido por lo que iba a pasar. Y dice la Biblia que no murieron. Pero los que no obedecieron, no mandaron a traer a sus siervos en el campo, o a sus empleados o a sus esclavos, cuando no fueron a traer a sus animales en el campo, dice que murieron. Y vemos acá, mis hermanos, cómo la soberanía de Dios, el señorío de Dios se revela para que nosotros veamos que Dios trata con los hombres, con los líderes políticos de una y de otra manera, con aquel pueblo rebelde, ostentoso, aquel pueblo que vive en la oscuridad. Dios trata con ellos para que nosotros podamos ver la misericordia de Dios, la mano de Dios de misericordia, ni aún sobre los paganos y sobre los impíos. Cada uno de nosotros podemos ver
que Dios anticipadamente le había dicho al faraón que iba a hacer distinción entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Dios, pero que ahora da de su gracia y misericordia para que no mueran muchos hombres de los egipcios. Y sin embargo, ni aún teniendo esta opción, no le interesó al faraón. No les interesó a muchos egipcios, pero aquellos quienes sí temieron la palabra de Dios, dice que no murieron ni sus ganados ni sus siervos. Mis hermanos, si Faraón no se rendía y así impedía el juicio mismo, quienes habían acatado a la advertencia, ellos podían buscar refugio, viendo la gracia y la misericordia de Dios, ni aún en la vida de los paganos impíos. Cuando vemos nosotros que los que obedecieron por temor a la palabra de Dios lo hicieron como una decisión sabia, por lo menos obedecieron la parte temporal para que pudieran seguir con vida, pues no murieron. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender que hasta entre los siervos de Faraón hubo algunos que temblaron ante la palabra de Dios, y los hijos de Israel no tendrán temor. Y la interrogante aquí, mis hermanos, es: ¿y los hijos de Dios no tendrán temor? A veces sabemos de la palabra de Dios, sabemos lo que es correcto a la luz de la palabra de Dios, pero a veces decidimos sobre ideologías o ideas politiqueras o costumbres paganas o sociales que van contra la palabra de Dios, y el cristiano no se mide para que marque la diferencia. Hay cristianos que no tienen temor de Dios y porque no aman la palabra de Dios, no saben discernir a profundidad la palabra de Dios y se mezclan con costumbres paganas, ideas paganas o prácticas paganas que no agrada al Señor. Y debemos de aprender a tener temor de Dios a través de la reverencia a la palabra de Dios cuando escudriñamos y meditamos en su palabra, para que por lo menos en nuestro corazón pues esté latiendo lo que Dios nos enseña, como los 10 mandamientos. Sabemos que ese es resumen de muchas leyes, pero por lo menos recordar: no matarás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Por lo menos recordar los 10 mandamientos para poder tener temor de Dios como cristianos, porque si cierta parte de gente de los egipcios que no eran de fe tuvieron temor a la palabra de Dios, ¿por qué el pueblo cristiano debe de descuidar su responsabilidad para vivir una vida agradable y correcta delante del Señor, para vivir una vida íntegra? Entonces, podemos nosotros ver que los que no creyeron, junto con el faraón, murieron, les cayó el juicio de Dios. Podemos nosotros notar con estas grandes lecciones que tenemos, mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios, que la incredulidad obstinada, la incredulidad necia, la incredulidad que quiere seguir pecando, desobedeciendo, viviendo en su propio capricho, en su propio ego, si es sorda a las mejores advertencias divinas y a los consejos más sabios de la palabra de Dios, lo que deja que la sangre de los que perecen caiga sobre sus propias cabezas. Hermanos, nadie muere fuera de tiempo. Cuando alguien muere es porque llegó el tiempo perfecto de Dios, sea para la vida de un cristiano o sea para la vida de un impío, de un pagano. Y esto nos enseña la palabra del Señor, mis hermanos, que mucho de lo que nosotros juzgamos de manera humana a veces no concuerda con la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento
Si la Biblia dice que Dios es el dueño de la tierra, de los cielos y la tierra, Dios es el dueño de toda su creación. Cuando un hombre o cuando una agrupación o cuando líderes políticos o cuando una nación le levanta la guerra al Dios Altísimo, tenemos que orar porque de seguro tarde o temprano Dios va a intervenir para darles lecciones que ellos no son dueños de este mundo, que Dios sigue siendo el soberano y el Señor de señores. Cada uno de nosotros tenemos esta oportunidad para confiar que a veces en términos humanos, en términos psicológicos, en términos de sociedad, podemos nosotros ver que mucha gente empieza a estar hablando mal de Dios, que por qué Dios no cuidó a un pueblo que quedó soterrado por algún derrumbe o por algún accidente de tráiler, o por qué murieron tantos en un bus o en un avión, o por qué el terremoto se llevó 10,000, 5,000, 50,000, o por qué un maremoto también se llevó a otros 3,000, 10,000. El hombre empieza a cuestionar tantas cosas que suceden en todo lo que es la faz de la tierra. Pero cuando vemos estos principios bíblicos, mis hermanos, más allá de nuestro entendimiento, Dios es justo para con todos aquellos quienes viven sobre esta tierra, porque cuando Él trata con la humanidad, para comprender, mis hermanos, que primero ha estado tratando con su iglesia, tratando con los hombres de fe, tratando con aquellos quienes le conocen, para testimonio al mundo, el mundo entienda de que Dios tiene una iglesia sobre la tierra, pero que la creación también le pertenece, que también los líderes políticos le pertenecen y que Dios es el que gobierna. Y aun aunque ellos se levanten contra todo lo que Dios, hermanos, es para aquellos quienes escudriñan la escritura, pueden darse cuenta lo insignificante que son los seres humanos cuando toman esta decisión, porque tarde o temprano Dios los va a humillar, tal y como Dios se lo enseñó al faraón, para que mi nombre sea glorificado, dice Dios, por la rebeldía, el orgullo de este rey, de este egipcio, de este faraón, por su soberbia, por no dejar ir a mi pueblo, por declararle la guerra a mi pueblo, por esclavizar a mi pueblo, por empobrecer a mi pueblo. Yo le voy a enseñar que yo sigo siendo Señor de señores y Rey de reyes. Y cuando nosotros vemos estos principios, estas verdades que tenemos acá a la luz de la palabra del Señor, podemos nosotros entonces comprender de mejor forma cómo Dios gobierna en toda su creación, pase lo que pase. Y cada uno de nosotros, al ver estos versículos del 13 al 21, donde nos llevan muchas áreas para entender grandes doctrinas bíblicas como el señorío de Dios, para entender de que Él es Rey de reyes y Señor de señores, para entender que la doctrina de la gracia es por la gracia de Dios, que Dios ha salvado a su pueblo por su pura gracia, por su pura misericordia, no porque su pueblo era bueno o porque Dios vio algo bueno en su pueblo, no, sino porque en su misericordia Él demuestra su poder ante todo el mundo, que para aquellos quienes no creen en su palabra, no son reverentes a su palabra, el Señor los trata y los humilla, ni aun que no sean cristianos o no sean hombres de fe. Pero también va enseñando a los hombres de fe su poder, su gloria, su señorío, para que el pueblo de fe crezca, para que el pueblo de fe adore a su Señor, porque somos indignos de adorar a Dios, no merecemos adorar a Dios, solo su gracia que ha sido dado a nosotros hace que nosotros caigamos rendidos a sus pies para que Él sea adorado y para que Él sea glorificado. Y mis hermanos, esta porción de la palabra de Dios nos lleva a esas reflexiones para que juntos
aprendamos grandes lecciones con todo lo que acá ha sucedido. Podemos nosotros ver que en los versículos 22 a los versículos 35 nos complementa algunas ideas para ir viendo lo que Dios está haciendo con el faraón y con su pueblo. Podemos ver que este granizo hizo una terrible destrucción. Si este granizo hizo una terrible destrucción, mis hermanos, a nadie le gusta escuchar esta palabra, lo terrible que puede venir algo de parte de lo que es la creación misma de Dios. Hermanos, si Dios es el que mueve toda su creación, cielo y tierra, si Dios es el que mueve a todo lo que son diminutos insectos, lo que es de bienestar para alimento del hombre, si Dios es el que ve con todo eso lo que le ha provisto al hombre, si Dios es el que trata con el propio cuerpo del hombre, si Dios es el que trata con su propio adversario, y cuando hablamos de su cuerpo es porque Dios ya había tocado con una plaga de úlcera en el cuerpo de los egipcios y todavía este egipcio, este faraón seguía soberbio. Y ahora que les llega la muerte de manera colectiva, no solo ganado y cuerpos humanos tirados, seguía soberbio. Y vemos que el mensaje que hay acá es de destrucción. Es una terrible destrucción que hay en esta nación de Egipto por la maldad, por el malvado corazón de este faraón. Y cuando vemos nosotros que el mundo siguen siendo gobernados por paganos, por impíos, por hombres inmorales, por hombres que creen que son el sabelotodo y que no aman la palabra, no son reverentes a la palabra, ni mucho menos respetan la palabra de Dios, creen que la sabiduría del mundo es lo mejor. Hermanos, Dios sigue gobernando y tiene a su iglesia todavía sobre esta tierra para que su iglesia testifique y clame lo que no es agradable delante de Dios. Podemos llamar a los reyes, a los políticos para testificarles para que se arrepientan. Podemos hablarles del perdón y del amor de Dios porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y que nos corresponde amar y perdonar, ni aun que nos odie o nos lleven a la cárcel o a ver qué tratan de hacer con la iglesia o el pueblo de Dios. Somos llamados para no callar, sino para hablar. Hermanos, terrible destrucción que hay por la soberbia de este hombre y estaba llevando a su pueblo a esa destrucción. Y si mató hombres y ganado, podemos nosotros comprender, mis hermanos, el dolor, la tristeza que había en la sociedad del mundo de los egipcios en ese momento, de esa generación, y todo por soberbia, todo por ser orgulloso, todo por querer quitarle la gloria y la honra a Dios, todo por no tener reverencia a la palabra de Dios, todo por no creer en Dios, todo por ir contra la palabra de Dios. Hermanos, el mundo no ha cambiado. Los políticos no han cambiado. Son raros aquellos quienes tienen un temor y reverencia a la palabra de Dios. Y ni aun que no sean hombres de fe, pero tal como hubo ciertas personas que tuvieron temor de la palabra de Dios, por lo menos obedecieron y no murieron. Pero cuando vemos todo lo que arrasó este granizo, podemos ver, hermanos, cómo Dios trata con el mundo. De lo diminuto a lo que es el alimento para el hombre, de lo que es el alimento para el hombre, lo que es tocar su propio cuerpo para que siente el dolor. Y después, si no reflexiona el hombre, después de tocar su cuerpo, pues el dolor del alma, del corazón, ver a seres
fallecidos, y esta forma como Dios trata con el mundo, hermanos, de una o de otra manera, Dios sigue tratando con el mundo. Podemos ver que esta es parte de la profecía que Jesús lo enseñó, que en los últimos tiempos va a haber terremoto, peste, hambre, destrucción, guerras, rumores de guerras. Hermanos, cuando nosotros vemos lo que viene sobre el mundo, muchos están orando para que este mundo sea algo mejor en el sentir natural de la palabra, pero por la maldad del hombre, por estar atentando contra la palabra de Dios, su soberanía, su señorío, lo que ya está escrito se va a tener que dar. Lo que ya está revelado se va a tener que dar. Hermanos, nosotros los cristianos esperamos cielos nuevos y tierra nueva, un mundo mucho mejor, donde reina la justicia y la paz. Sabemos que somos peregrinos sobre este mundo. Quisiéramos que se terminaran todos los problemas de los humanos acá sobre la tierra, pero si no caen rendidos a los pies de Jesucristo, por estar ostentando o guerreando o declarando la guerra contra Dios, contra su palabra, su propósito, su voluntad, el mundo está en la ruina. El mundo vive en tinieblas. Los que gobiernan no son los dueños de este mundo. Dios tiene su propósito y su plan con este mundo. Y nosotros, como cristianos, si vemos que este granizo hizo una terrible destrucción, mató hombres y ganados, ya tenemos ciertas profecías en el Nuevo Testamento y en el Antiguo que el fin del mundo viene con pestes, viene con terremotos, viene con hambre. Cuando vemos muchas fracciones y secciones que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y Dios sigue tratando con este mundo, con estos líderes políticos que gobiernan este mundo. Oremos para que la gracia y la misericordia de Dios los alcance, para que se conviertan, para que puedan ver una nueva luz, un nuevo horizonte, que solo la fe en Cristo Jesús puede hacer cambiar a este mundo, y no es la fama, el orgullo o el dinero o la sabiduría humana que el hombre cree que eso es lo mejor. Oremos para que la gracia de Dios, clamemos para que la misericordia de Dios alcance a estos hombres que viven en sus delitos y pecados. Mis hermanos, que Dios les bendiga.